El título de este mensaje es el Evangelio de la Prosperidad, o más bien, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? Dios nos llama a entender el verdadero propósito de la prosperidad. A veces la gente en este mundo piensa o cree que la prosperidad significa nada más tener mucho dinero o no sufrir o estar cómodo, pero en realidad es que hay mucha falsa enseñanza, especialmente en cuanto a este asunto de prosperar económicamente. El mundo materialista tiene muchos predicadores que promueven este mensaje y aseguran ellos que si usted es hijo de Dios, usted debe ser una persona rica, con mucho dinero abundante. Por otro lado, si usted no tiene dinero, significa que usted está mal con Dios, usted no tiene la bendición de Dios. Es más, si usted se enferma, también está mal. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y mucha gente engañada en estos tiempos, porque se les presenta a veces con pasajes torcidos. Mire lo que dice 3 de Juan, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas, ¿qué dice ahí? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Note entonces que sí hay base para enseñar que la prosperidad debe ser parte de la vida del cristiano. Sin embargo, se basan más bien en lo material, distorsionando el carácter de Dios, convirtiendo a Dios en un banco, convirtiendo a Dios en una lámpara mágica. Le voy a mostrar lo que es la teología de prosperidad, más o menos esos son los puntos que ellos enseñan. Dios quiere que todos los creyentes sean ricos y saludables. Se basan en 3 de Juan, versículo 2. La fe es la clave para recibir las bendiciones. O sea que si usted no cree, no tiene fe, Dios no le va a proveer y no le va a garantizar a usted una vida próspera. Número 3, dar generosamente trae riquezas mayores. Por eso le piden que usted mande su semilla y que mande su semilla y manda y Dios te va a prosperar. Usan Lucas 6:38, dice, dad y se os dará. Número 4, la pobreza y la enfermedad son señales del pecado o falta de fe. Entonces, ¿cuántos de nosotros aquí estamos enfermos, tenemos enfermedades o somos pobres? Número 5, los creyentes deben declarar y reclamar sus bendiciones. Declara tu bendición, declárala, tienes que declararla. Número 6, los líderes son modelos de éxito material. O sea, qué casualidad, el que le está pidiendo que mande su semilla, se le está pidiendo que se la mande a él. Y él sí tiene prosperidad, le enseña sus casas, sus autos, su carro. Y él dice, esta es la muestra de que Dios está conmigo. Número 7, Jesús murió para darnos salud y riquezas. Se basan en Isaías 53, versículo 5. Dice, mas él, ahí en su bosquejo lea conmigo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Note, este pasaje habla de la salvación. No está hablando de la sanidad del cuerpo en el sentido de que un cristiano que está bajo la bendición de Dios nunca se va a enfermar. El Evangelio de la Prosperidad, aunque atractivo, contradice el testimonio de las Escrituras. Todo lo que le acabo de leer no es verdad. Espero que no lo vea usted como una afirmación. No estoy tratando de decir lo que eso no es lo que la Biblia enseña, es lo que ellos enseñan. Quiero que vea conmigo 1 Timoteo 6, versículo 10, la advertencia. Porque raíz de todos los males es que es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de las finanzas del cristiano. La mayoría de los hispanos tenemos problemas muy graves en cuanto a nuestras finanzas. No sabemos gestionar bien nuestro presupuesto, no tenemos unas prioridades correctas y los cristianos batallamos entonces en ser generosos. Entonces, antes de que usted vea la enseñanza de generosidad y cómo usted debe dar, quiero que usted reconozca algunas trampas que hay, especialmente en este mundo, en cuanto al Evangelio de la prosperidad. Algunos tenemos que aceptar que nunca seremos ricos. ¿Sí está conmigo? Algunos tenemos que aceptar y tenemos que aprender el contentamiento. Hay algunos que Dios va a prosperar. Hay algunos que Dios nunca va a prosperar. Vamos a aprender entonces en esta mañana, en base de varias preguntas, lo que la Biblia dice acerca de este falso evangelio de prosperidad y cuál es la verdadera prosperidad para el cristiano. Número 1, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Acaso Dios
promete prosperidad material? Bueno, esto es una buena pregunta. ¿Qué no nos promete darnos Dios? ¿Qué no promete Dios enriquecernos? La respuesta corta es no. Dios ha prometido darnos lo que necesitamos, lo más básico. Hay razones por qué Dios prospera a unos y a otros no. Pero mire, hay ejemplos en el Antiguo Testamento en la que se basa más bien la teología de prosperidad, apuntando a personajes como Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Job y a Salomón. Mire, primer libro de Reyes 3:13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué le dio? Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Créame que estos son los pasajes en los que se basan su enseñanza y teología para decir, mire cómo Dios prosperó a Salomón, cómo lo hizo tan rico. Pero era un hombre entre millones de hombres que había en la tierra. Isaac, Jacob, todos ellos eran ricos en ganado, eran ricos en siervos y tenían riqueza en abundancia. Sí, yo veo que eso es una realidad, pero tenemos que ver todo el contexto de la Biblia. Porque mire, también Dios prometió a Israel recompensas materiales. Cuando si ellos fueran fieles a sus ofrendas a Dios, Dios prometía prosperarles a ellos. Mire, Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos, note, tus graneros ¿con qué? Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento presenta que había bendición material. Entonces los que enseñan la teología de prosperidad efectivamente vinculan entonces la prosperidad material con la bendición de Dios. Sin embargo, el mismo Antiguo Testamento nos da advertencia sobre peligros de las riquezas. Vaya en su Biblia, Deuteronomio 8, por favor. Quiero que lea conmigo, porque esto no es toda la historia. Cuando usted y yo leemos de estos personajes como David o Salomón, que Dios los bendijo grandemente, vemos también que Dios advierte sobre los peligros de la riqueza, especialmente porque es en la prosperidad donde las personas a menudo se olvidan de Dios. Cuando empiezan a ganar buen dinero, cuando los negocios empiezan a crecer, se empiezan a alejar de Dios. Y es una advertencia que Dios le da a su pueblo en Deuteronomio 8, del 7 al 18. Dice la Biblia, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyo monte sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero no te el 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Mira el 14, y se enorgullezca tu corazón. ¿Y qué dice enseguida? Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó el agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que el postrer hacer el bien. Note el 17 una vez más. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Note entonces el peligro de las riquezas. ¿Qué es el peligro de las riquezas? Nos apartamos de Dios. En el mismo Antiguo Testamento, vemos entonces que sí, Dios prosperó a los hombres, Dios le dio mucha riqueza y a la vez también da la advertencia. Y esa es la razón principal, porque Dios no enriquece a mucha gente.
Porque Él sabe, dice la Biblia que Él sabe que a veces pedimos para nuestros propios deleites. En Proverbios, un escritor dice, no me des más para que no me olvide de ti. Manténme con lo necesario, con el pan necesario. Si me falta, voy a blasfemar. Si tengo más, me voy a olvidar. Y es una verdad, es algo verdadero para muchos de nosotros. No solo el Señor, algunos Él conoce y Él sabe que en cuanto tengamos un poco de riquezas, nos alejamos de Dios. Y esto lo he visto muchas veces. Pastor, ore por mí para que Dios me dé un buen trabajo. Y oramos y le pedimos a Dios. Y Dios da un buen trabajo. Y sabe que Dios queda en segundo lugar. Muchas veces porque no tenemos prioridad de decir, bueno, le estoy pidiendo a Dios que me bendiga, pero me cayó un día donde me va a afectar en mi vida espiritual. No puedo asistir a los cultos, no puedo asistir al servicio de Dios. Eso no es bendición de Dios. No te olvides de Dios. Otro lado, me decía un varón hace años, decía, pastor, ore, necesitamos un auto. Y el Señor le bendijo con un auto. Y el primer fin de semana que agarró su auto se fue a Tijuana. No vino a la iglesia porque dijo, vamos a estrenar el carro a Tijuana. Y se fueron a Tijuana la próxima semana. Pues ahora vamos a estrenarlo hacia el norte. Y así poco a poco se empezaron a alejar de Dios. Lo que era aparente de bendición de Dios se convirtió en maldición. Por eso dice la Biblia, cuando Dios nos prospere, no nos olvidemos que Dios nos dio las fuerzas. Dios nos da la habilidad. Y siempre debemos darle a Dios la gloria por todo lo que Él hace. Escriba conmigo letra C. Dios muestra bondad tanto a justos como a injustos. A través de las Escrituras vemos que esa noción de que Dios bendice con riquezas y salud y a la gente justa no le va mal, eso es equivocado y no es verdad. Pero incluso cuando las personas aman a Dios con todo su corazón también sufren. De hecho, les promete sufrimiento. Note Hechos 14:22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, note esta frase, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está diciendo, una promesa es que vas a sufrir mientras estés aquí en la tierra. Los cristianos van a sufrir. Según Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, mire, padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Le voy a leer 3 versículos del Antiguo Testamento que nos enseñan la Biblia que muchos hombres santos se lamentaban ver la prosperidad de los impíos. En Job 21:7, nada más escuche atentamente, dice Job se lamenta diciendo, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen? ¿Qué dice ahí? En riquezas. Se está preguntando Job, ¿por qué es que la gente impía, que no ama a Dios, llega hasta ser gente madura de edad de 80, 90 años y se llena de mucha riqueza? Mire Salmo 94:3, dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Jeremías 12, versículo 1 dice, Jehová eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Note que él va a alegar. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Sí pudo ver usted el lamento de los piadosos cuando ellos ven a una persona impía prosperar y prosperar? Si esto fuera cierto en cuanto a la teología de la prosperidad, mucha gente que es impía viviría en pobreza y estuviera enferma. Pero note, cuando usted ve en el mundo, la gente exitosa muchas veces son los malvados que están envueltos en el tráfico de la droga, en la sexualidad, gente que no ama a Dios, tienen mucho dinero, muchas riquezas. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, él no clama ser un creyente, él no cree en un Dios, pero él tiene mucha abundancia. A Bezos, que es otro hombre con mucha abundancia, todos ellos niegan a Dios y viven una vida desenfrenada en perversión y la publican. Y usted se pregunta, ¿por qué prosperan? Bueno, porque Mateo 5:45 dice así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, aquí vemos entonces que Dios prospera a los buenos y a los malos. Pero usted se está preguntando, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué Dios no me ha prosperado a mí?
Ahorita vamos a llegar allá. En primer lugar vimos, ¿acaso Dios promete prosperidad material? La segunda pregunta es, ¿por qué sufren los justos? Veamos una perspectiva bíblica del sufrimiento. Miren, en los tiempos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, muchos pensaban o vinculaban el castigo de Dios con el pecado, o más bien con el sufrimiento con el pecado. Y el mejor ejemplo que desmiente eso es Job. Job 1:21 dice la Biblia, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová, ¿qué dice? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién era Job? Un hombre recto. Dice la Biblia, un hombre perfecto. Un hombre piadoso. En que no se hallaba en él alguna falta, alguna maldad. Un hombre que amaba a Jehová, servía al Dios. Pero Dios lo usó como un ejemplo de sufrimiento. A veces la gente dice, ¿por qué sufrimos? Hay un libro entero. Mire, lee el libro de Job. La Biblia nos habla bastante del sufrimiento y sus mismos amigos de Job, cuando vinieron a hablar con él, le echaban en cara, arrepiéntete, ¿cuál es tu pecado? Tú estás de esta manera viviendo así por algo que tú hiciste. Mire, perdió a sus 10 hijos en un día, perdió su riqueza. Era un hombre que sufrió mucho, se enfermó, su esposa le deseaba hasta la muerte. Y sus amigos vinieron no a consolarle, sino más bien a señalarle. Y usted y yo sabemos que él no sufrió a causa de su pecado. Los fariseos también vivían cómodamente y ellos respiraban la teología de prosperidad. Y ellos etiquetaban a los que estaban por debajo de su casta social como pecadores. Pero note lo que dice Lucas 12:15. Ese era el pensamiento en los tiempos de Cristo. Y es por eso que Jesús les dijo lo siguiente. Les dijo, mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia ¿de qué? De los bienes que posee. Estos pasajes tan claros desmienten completamente la teología de la prosperidad. Dice la Biblia, la vida no consiste de cuánto dinero usted tiene, de cuántas casas tiene, de cuántos carros tiene, de cuántas joyas, de cuántas acciones usted tiene. La Biblia no consiste de esas cosas. Es más, una vez Jesús caminaba y miraron a un hombre que había nacido ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos asumían de como él estaba ciego, algo fue por un pecado. Y la teología de prosperidad le va a enseñar eso. Si alguien está enfermo es que hay un pecado en tu vida. Hay un mal que hiciste. Y Jesús respondió, no es que éste haya pecado, ni éste ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que aún Dios tenía un propósito en ese hombre ciego, que había nacido, que era ciego de nacimiento. Pero la mentalidad de la prosperidad, de la teología de prosperidad, es que si haces bien vas a prosperar y si haces mal vas a sufrir. Pero muchos en la Biblia sufrieron aún siendo justos. Enseguida quiero que note el sufrimiento en la vida presente. Hay muchos creyentes que sufren hoy, que estamos sufriendo, estamos padeciendo algo en nuestras vidas. En Romanos 8:18 nos deja saber un gran propósito para el sufrimiento. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí nos da Pablo una esperanza, porque no sufrimos nada más por sufrir. Si usted está pasando por algo difícil, el sufrimiento no tiene nada más el fin de hacerle doler y hacerle llorar y de darle esa aflicción. El propósito de Dios es eterno siempre. Y es una preparación para lo eterno. O sea que el sufrimiento en esta vida no es inútil. Dios lo usa para moldearnos, para prepararnos. Así como un atleta, cuando se entrena, sufre, desgasta su cuerpo, se levanta temprano, batalla, se cae, se vuelve a levantar y lucha, porque tiene la expectativa que va a ganar una corona. Y la Biblia nos habla de la corona incorruptible, de aquel que es fiel al Señor, y esto incluye sufrimiento. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
una cada vez más excelente y eterno el peso ¿de qué? De gloria. Note que este pasaje, cuando lo leo, me recuerda de ya no quejarme. ¿Quién aquí somos quejumbrosos? Siempre se anda quejando. Y ahora nació el piso mojado. Ya hace mucho frío. Ya subió la gasolina. Y otra vez ya la comida aumentó. Ya entró el nuevo presidente y no ha bajado las cosas. Todavía no entra, en enero va a entrar. ¿Qué va a pasar? Y siempre se queja y yo me empiezo a quejar y veo este pasaje y el Señor me dice, es una leve tribulación. Me está diciendo Dios, no es para tanto, hijo. No es tan grande de lo que tú piensas. A veces nosotros empezamos a sufrir porque nos comparamos. Vuelvo a decir, la juventud de hoy, una de las preguntas muy comunes de los jóvenes de hoy es, ¿qué de la salud mental? ¿Por qué hay tanta depresión y tanta tristeza? ¿Sabe por qué? Por lo que estás mirando tanto en internet. Y ahí estás tú observando, especialmente tú ves tu vida, te comparas a una vida de una persona que es una fachada completa. ¿Sabe cuánta gente se enojó por la semana pasada donde peleó un boxeador ya viejito con un joven? ¿Sabe cuánto le pagaron a ese varón, Mike Tyson? $20 millones. Pero el muchacho que peleó con él se llevó, escuche, no se vaya a enojar, $40 millones. Yo cuando vi eso yo dije, esto es injusto. $40 millones por jugar con un viejito. Es increíble. Estoy asombrado, me quedo pero con la boca abierta. Y uno acá sufriendo, dice, ¿ah? Y uno acá batallando, ni para renta tenemos, y cómo le vamos a hacer, y aquí estamos siempre en rojo. Ese es el problema, que empezamos a compararnos, y ahí vienen entonces los problemas de salud mental para los jóvenes. Ya tengo 20, mi vida no es lo que yo pensaba. ¿Por qué mi vida no está en orden? ¿Por qué no tengo lo que... Esta leve tribulación, yo no sé cuál sea la leve tribulación que se está enfrentando, si es de salud, porque estoy enfermo. Dios le está diciendo, es una leve tribulación. No yo. Yo no minimizo su problema, yo oro por usted, yo me compadezco por usted. Yo no soy Dios, pero Dios desde la eternidad, desde su presencia, su trono, Él dice, hijo, es una leve tribulación. Es cuando mis hijas se pelean. Ayer llegó una llorando porque se durmió en el sofá, se cayó, pero estaba llorando como que le tumbaron un brazo. Como que le habían cortado su pierna. Ay, con una angustia. Dijo, y uno tiene que decirle, hijo, no es para tanto. Mi papá siempre me decía, ahí no duele. Si me pegaba la cabeza, regresaba con un chipote grande, dijo, ahí ni duele. Ahí ni duele. Eso me ayudaba a mí a no ser tan llorón y tan quejumbroso. Pero a veces veo a algunos papás, y esto ya es una extra, no va en el tema, pero a veces un niño que se cae y el papá, ay, mi hijo, se está desbaratando. No le va a pasar nada. Deje que se levante solo. Así mis hijas se resbalan aquí, se caen y ahí andan llorando. Pastor, su hija. Dije, déjela, hermano. Déjela. Cuando viene llorando, le digo, hija, no es para tanto. Así es el Señor le dice a usted, ¿cómo voy a pagar la renta? No te preocupes, no es para tanto. No es para tanto. En 5 años algunos ya ni van a tener dónde rentar. ¿Van a estar allá? Usted no sabe si va a vivir un mes más. ¿Por qué se preocupa? Leve tribulación, dice, momentánea. Es por un momento. ¿Sí veo ahí? Cuando yo veo este pasaje me empiezo a decir, si tiene razón mi padre, andar yo quejándome casi por cualquier cosa. Dios utiliza, recuerde, las pruebas para desarrollar carácter y paciencia en nosotros. Las dificultades nos ayudan a depender más de Dios y menos en nosotros mismos. Nos reafina, así como Dios purifica el oro. Por eso, gracias a Dios por las pruebas. Les he dicho aquí, pastor, me va mal. ¿Qué les digo yo a ustedes? Bien. ¿Cómo que bien, pastor? Bien.
No me gusta que me diga eso. Es que yo no se lo estoy diciendo. Dios le dice a usted, usted debe tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la prueba produce en nosotros paciencia. Entonces, cuando a usted le falta el trabajo, bien. Cuando no pude pagar yo, bien. ¿Me dejó el novio? Bien. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a crecer, a madurar, a moldearse a la imagen y al carácter de Cristo. Eso es completamente contrario al evangelio de la prosperidad, porque sin pruebas nunca va a crecer usted. Vemos ejemplos en la iglesia primitiva de gente que se enfermó. Pablo se enfermó, él decía que tenía un aguijón en la carne. Epafrodito se enfermó y estaba a punto de morirse, según Filipenses capítulo 2. Timoteo tenía frecuentes enfermedades en el estómago. Pablo escribe de un hombre que se llama Trófimo, dijo, lo dejé en Mileto enfermo. O sea que esta noción de que los cristianos o los creyentes nos enferman, eso es contrario a la Biblia. Sí mismo apóstol Pablo se enfermó. Hay quienes murieron por Jesucristo también. Esteban fue apedreado. Jacob, el hermano de Juan, murió a espada. Antipas, otro personaje muy poco conocido en el libro de Apocalipsis, él murió, le llama un testigo fiel. Un testigo es un mártir. Entonces, ¿por qué sufren los justos? No, porque el sufrimiento es necesario. Sin embargo, queremos contestar otra pregunta. ¿Qué tal prosperidad o persecución? Note que todos los que hablan de prosperidad predican o enseñan en un país que les permite prosperar. ¿Qué tal de todos nuestros hermanos en el Señor que están en África, en Asia, en lugares donde los reprimen y los oprimen por ser cristianos o ser creyentes? Es fácil pararse en Estados Unidos, en una iglesia, y decir, declara hoy tu día y Dios está contigo. Y un hombre que tiene un reloj de $5,000, unos anillos que están caros, el cabello ya ni es de él, mira, el mío sí es mío, se nota. Esta gente que le habla de esta prosperidad, ¿qué de todos los que están sufriendo en este momento por el nombre de Jesús? La Biblia dice que los justos van a sufrir por su justicia. En 2 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice al final ahí? ¿Padecerán qué cosa? Persecución. Y los primeros creyentes enfrentaron persecución por su fe. Un mundo materialista no favorece a los verdaderos discípulos de Cristo. Esos ejemplos bíblicos nos desafían a buscar el éxito según los estándares del mundo y despreciamos entonces a los creyentes de la Biblia. Mire Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que sufras por Él. Yo a veces escucho gente decir, Dios tiene un gran plan para ti. Y tratan de presentar a Cristo como la solución a todos sus problemas. No, Él tiene un plan perfecto para ti. Y yo estoy de acuerdo que hay un gran plan que Dios tiene, pero para muchos ese plan va a ser morir. Ese plan va a ser sufrir. Por eso los filipenses recibieron esta carta, le dijeron, mire, ustedes tienen la bendición de conocer a Cristo, conocerle a Él. Pero tienen que saber algo, ustedes también van a padecer por Él. Van a sufrir por Él. Hace años llegó de la India aquí a Estados Unidos un varón. Su nombre dado por un misionero fue el hermano Thompson. Le cambiaron su nombre. Tuvo que adoptarlo a su familia. Él decía, yo era de los intocables. En el mundo de la India o los hindúes creen en la reencarnación. Y cuando uno reencarnece en una persona pobre, significa que en tu vida pasada tú eras un hombre horrible y malo. Y es por eso que ahora estás sufriendo y estás batallando. Y él era uno de los que vivía en suma pobreza. Cuando él caminaba por el pueblo, la gente de una clase más alta lo despreciaba. No lo trataban con dignidad. Les etiquetaban ese nombre, intocables, significa ni te acerques a él, ni le prestes atención. Es basura. Y ellos empiezan a creer eso, por eso hay tanto crimen y tanta perversidad. Imagínense creciendo pensando eso.
Pero un día dice que pasó un misionero americano y le predicó el evangelio. Y él pudo saber que había un Dios que le amaba. Un Dios que estuvo dispuesto a enviar a su hijo por él. Un Dios que sabía su nombre. Un Dios que tenía un plan para él. Sin embargo, cuando él se convierte al Señor, no solamente ahora tiene problemas con la gente de alta clase, pero ahora su propia familia lo expulsan de su casa. Ya no tiene él nada que ver con ellos. La comunión se acabó. ¿Por qué? Porque él ahora es ya de otra religión. Entonces él se quedó sin casa siendo un jovencito de 14 años y el misionero lo adoptó. Y él me contó que así sucede en la India. En la India la gente cuando recibe a Cristo y se presenta públicamente, tiene que hacerlo ya con sus maletas listas. ¿Qué significa esto? Ya sabe que lo van a correr y ya no puede vivir entre sus propias familias, sus padres, sus seres queridos. ¿Verdad que eso no tiene nada que ver con la prosperidad del evangelio que se predica en países prósperos como los nuestros? Imagínense que le diga a usted, si usted quiere ser cristiano, debe creer en Cristo, pero también debe estar dispuesto a sufrir. No, hombre, no, entonces no. Exactamente. Es por eso que pocos cristianos o pocos creyentes en verdad se entregan al Señor de corazón. Es más, se les escribió en 1 de Pedro 4:19 que muchos van a sufrir por voluntad de Dios. Note, de modo que algunos de los que padecen, ¿qué es la siguiente frase ahí? Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y ¿qué? Y hagan el bien. Note que aquí está diciendo que muchos van a sufrir por voluntad de Dios. Significa porque Dios lo quiere. Ahora, este contexto, le repito, es por ser creyente y en su ambiente, pero hay principio aquí también. Muchos vamos a sufrir por voluntad de Dios. Tal como el ciego que nació ciego de nacimiento. Algunos van a ser enfrentados con una enfermedad inesperada. Van a sufrir nuestros hijos. Vamos a enfrentar sufrimiento y tienen que aceptarlo por voluntad de Dios. No es fácil decirle esto, pero tampoco lo dice una persona que no ha sufrido, una persona que no sabe qué es el sufrimiento, donde yo también me pregunté, ¿qué hice mal? ¿Por qué me va así? ¿Por qué nos sucedió esto? ¿Por qué nos pasó esto? Pero a veces simplemente nunca escuchamos una respuesta de Dios. Y un día lo entenderemos en la eternidad. Note conmigo letra B, Cristo es nuestro modelo de humildad. Cristo es el máximo ejemplo de humildad y entrega. En su vida terrenal dejó a un lado su posición divina. Vivió en obediencia al Padre. Su vida no fue marcada por riquezas ni privilegios. ¿Dónde nació Jesús? No había lugar para él en el mesón. Si usted ve, Jesús mismo, él dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. En Filipenses 2:7-8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo eligió el sufrimiento en lugar de las riquezas. En Lucas 9:58 dice, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué significa eso? No tiene una casa. Cuando le seguían los discípulos, Jesús caminaba y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos le siguieron a él, dejaron de seguir a Juan y andaban tras de él. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué? ¿Por qué me siguen? Se pusieron nerviosos. Señor, queremos ver dónde moras, dónde vives. Y le dijo, yo no tengo casa, hijo. No tengo dónde recostar mi cabeza. Usted tampoco, ¿verdad? ¿Usted tiene casa propia? Allá en mi pueblo, se no cuenta. Pero no estoy diciendo que está mal. Vemos gente que Dios bendijo en el libro de Hechos, que ellos tenían casas grandes y las prestaban para la reunión de las asambleas.
No hay nada mal de eso. Pero el ejemplo de humildad, Jesús no vino a predicar un evangelio de prosperidad. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesucristo tomó un asno prestado para entrar en Jerusalén. No entró en un caballo como los reyes entraban. Cuando Jesús murió no tenía ni una tumba donde enterrarlo y alguien tuvo que donársela, regalarla. Era una tumba ajena. Jesús no tenía posesiones personales. Jesucristo lo vestieron de ropa espléndida, como burla, y esa fue la ropa que repartieron. La gente dice, Jesús vestía bien. No, lea bien, Herodes le puso esa ropa. Y lo mandaron hacia Pilato, y los soldados ahí dijeron, esa ropa está tremenda, y echaron suertes, pero Jesús no tenía nada. Es más, dice la Biblia, en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Qué contrario es este evangelio de la prosperidad. El Señor nos enseña que Él se despojó. La verdadera riqueza no es cuánto me queda. La verdadera riqueza son los tesoros en el cielo de cuánto yo doy. Son las riquezas eternas. Y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de generosidad. Les enseña, sé como Jesús. Da todo lo que tienes. ¿Qué no le decía eso a sus discípulos? ¿Qué no le dijo eso a un hombre rico, un joven rico? Vende todas tus posesiones y sígueme. Los discípulos somos llamados a ese ejemplo. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, no te niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, tener un sentir humilde como Jesús vivió. Entonces no buscar riquezas, no buscar hacernos de una posición un gran nombre, sino al contrario, vivir siempre confiando en Dios. Somos llamados a seguir el ejemplo también de sufrimiento. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice ahí? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, si queremos ser seguidores de Cristo, no debemos buscar hacer tesoros aquí en la tierra, contrario a la teología de prosperidad. Por otro lado, se nos llama a seguir el ejemplo de Cristo y sufrir como Cristo. Entonces, por ambos lados está mal decir que la prosperidad verdadera es tener riquezas y no tener sufrimiento. ¿Sí están conmigo? Para que no se sientan, entonces, ¿por qué Dios no me bendice? Porque usted tiene que ser como Cristo. Es la manera que Dios le va a moldear a usted para ser como Cristo. Vamos a ver la siguiente pregunta, número 4. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, él lo que escribió lo plasmó como Dios quiso, es la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué fue lo que Pablo escribió. Note que él rechazó, vemos el rechazo de Pablo a esta teología de prosperidad. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir ¿cómo? ¿Qué significa vivir humildemente? Tener poco, tener nada. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener, ¿qué dice ahí? Hambre. ¿Qué significa saciado? Bien lleno. Esta noche aquí en la iglesia nos vamos a llenar, pero bien bonito. Pero también dice, sé tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo dice, yo no sé cuál sea su situación ahorita. Pablo vivió con mucha abundancia y hubo tiempos donde él no tenía dinero al punto que él tenía que trabajar. Su oficio de él era hacer tiendas y esas tiendas eran unas tiendas especiales. Algunos estudiosos dicen que tardaban meses para construir esa tienda. Era una tienda para gente que viajaba. Y él decía, mire, cuando yo no tenía el apoyo necesario para vivir del evangelio, yo trabajaba. Entonces había tiempos donde Pablo sufría hambre. No tenía ni para saciarse ese día. Fue un bocado de pan, un poco de agua y era suficiente. Y él dijo, yo he aprendido a estar contento. Sé que es tener abundancia también, donde sobra el dinero.
Qué bonito es sacar a los billetes de, ¿qué? De 20 o de 100, no sé cuáles carga usted. De $1. Que no quieren dar por eso, ¿verdad? Yo aquí a los hermanos de nuestra iglesia, yo siempre les recomiendo que cargue un billete de 20 siempre, por si viene alguien con necesidad, denle un billete de 20. Aprenda a ser generoso. Es bonito cargar aquí una paca de dinero, algunos miren, sus tarjetas. Ya, cobra. Tap. Una vez estaba entrando por un 7-Eleven aquí en Anaheim y andaba de mal humor, le voy a ser sincero. Y estaba un señor enfrente. Dije, ya sé que quieren estos amigos. Me dijo, hey, can you help a brother? ¿Puedes ayudar a un hermano? Era un morenito. Y entré con una mala actitud y le dije, nah, man, I ain't got cash. No tengo efectivo. Y abrí la puerta y me dijo, acepto débito. Me hizo reír. Entré, compré algo, le dije al que atendía, dame $5 más. Y se los di, porque me hizo reír. Si usted me hace reír, eso es lo más importante para mí. Vamos a una fondita allá en un pueblo de Oaxaca, unas tlayudas muy ricas. La señora saca su máquina. ¡Wow! El débito ya está en todos lados. No cargo cash. Manda un Zelle. ¿Qué le estoy diciendo con eso? ¿Por qué le digo esto? Porque si Dios nos bendice, es para bendecir a otros. Qué gozo es tener abundancia. Está bien, te puede tomar vacaciones. ¡Qué bendición! Yo no estoy en contra, yo no estoy diciendo que Dios no prospera. Muchos de los que nos han ayudado a nosotros en este lugar es gente de miles de millones de dólares. Hablando de gente que es de dinero, gente que Dios ha prosperado. Y eso es lo asombroso de todo esto, que ellos no buscan, la motivación de ellos no es el dinero. Dice, eso es fácil, lo dice el que tiene dinero. Es como el guapo dice que las apariencias no importan. Así como yo, por ejemplo, no importa más la apariencia. Pero sinceramente, usted debe estar contento en el estado que se encuentra. Pero mire, como iglesia, ayudamos, queremos ayudar si usted tiene necesidad. Tampoco quiero saber, entonces, Filipenses, todo lo puedo en Cristo y luego se me murió el hermano. No, tampoco haga eso. Porque yo sé que quizás aquí no hay suma pobreza de esa manera. Pero muchos de nosotros a veces nos empezamos a lamentar porque pues no tenemos para la Navidad. Mire, eso no es tan importante. En estos días algunos van a trabajar demasiado más y les va a afectar su vida espiritual por tener una vida familiar, una Navidad. Mire, usted está al revés, usted está mal. Usted no entiende la prosperidad espiritual y bíblica. Dios no le va a bendecir a usted. Ha convertido usted lo que se supone que es una celebración del nacimiento del Mesías a algo que es material. Sus hijos ni siquiera saben, algunos, el nacimiento de Jesús, no comprenden por qué lo están haciendo. Pero sí saben que ese día le va a comprar su bicicleta, le va a comprar algo. Eso está mal. Eso es algo que tenemos que cambiar como hijos de Dios. Tenemos que poner nuestra vida espiritual en orden y aprender a estar contentos con lo que tenemos. Y si Dios nos da abundancia, no tener que enorgullecernos y olvidarnos de Dios. Entonces estamos mirando que Pablo rechazó la teología de la prosperidad, pero él también nos enseña el propósito del sufrimiento. Le repito, Pablo fue uno de los que sufrió bastante físicamente. No sabemos cuál fue el sufrimiento de Pablo. Algunos creen que era problemas en sus manos porque él siempre dictaba sus cartas. Usted puede ver al final de Romanos, hay un saludo de Tértulo, el que escribió la carta de Romanos, dictada por Pablo. Otros creen que tenía problemas en sus ojos, por eso necesitaba que alguien escribiera su carta. Él dijo en Tesalonicenses que yo sé que he sido tan querido para ustedes que ustedes mismos me hubieran dado sus propios ojos, posiblemente explicando que tenía un problema en sus ojos. Yo no sé, no sabemos cuál era su problema físico, pero tenía uno. Y cuando él sufría, le pedía a Dios que le quitara el dolor o ese aguijón. Y 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo.
En el mismo contexto nos enseña que se le dio este aguijón para que no se exaltara sobremanera. En otras palabras, hay indicaciones que Pablo se empezaba a llenar de orgullo. Y él empezó a ser autosuficiente y a creerse. Muchas veces por eso Dios nos manda pruebas, para bajarnos. Ahí estamos altaneros, despreciando a los demás. Nos creemos mucho y Dios dice, déjate, voy a bajar con esta enfermedad, con esta necesidad, con este problema. Y usted va a decir, Señor, quítame este problema. Y Dios dice, no, bástate mi gracia. Aprende a vivir con este problema. Aprende a sufrir por mi nombre. Aprende a ser humilde y depende de mí. Y eso es lo que Pablo nos enseña en cuanto a lo que él diría, lo que es la falsa teología de la prosperidad. Número 1, vimos, ¿acaso Dios promete prosperidad material? La segunda pregunta, ¿por qué sufren los justos? Número 3, prosperidad o persecución. Número 4, ¿qué podemos aprender del apóstol Pablo? Y número 5 y último, ¿por qué Dios nos prospera a veces? A veces hay momentos donde Dios prospera y hay momentos donde Dios no va a prosperar. ¿Por qué? Bueno, mire, comprenda primeramente el propósito de la prosperidad. En 2 Corintios 9:8 dice la Biblia, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, mire, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe qué está diciendo? Abundar para buena obra significa, yo te he bendecido a ti para que usted pueda bendecir a otros. Ahora, Dios quiere que usted y yo sí prosperemos y gocemos de las bendiciones que nos da. O sea que Dios no solamente nos da bendiciones, sino también la capacidad para disfrutarlas. Mira, antes de entrar allá, porque tenemos que, ya les hablé de eso hace unas semanas, pero les voy a repetir. Viene usted un joven que él nació en Estados Unidos. Él creció, sabe inglés, sacó su diploma de high school, fue a una universidad, sacó un título de ingeniería, tenía una beca, tenía una deuda de $50,000, $80,000. No es mucho, porque el joven promedio de hoy debe $250,000. Y le da un trabajo donde le pagan 15 a la hora. ¿Cómo lo va a hacer? Pero este joven, él se puso bien. Le dieron una beca a ir a la Universidad de San José para ser un médico, un anestesiólogo. Tengo un primo que estudió 10 años. Se acaba de recibir a este muchacho. Escuche, cuando él se graduó en su primer trabajo, le pagaban $450,000 al año, sin deber nada. $450,000 al año. ¡Wow! Eso es mucho dinero. ¿Puede comprar muchas cosas? ¿Puede comprar una casa bonita? Aquí está otro joven que también nació en Estados Unidos. Él no se graduó de la high school. Él dijo, ¿para qué? No fue a ningún colegio. El primer trabajo que consiguió fue en una bodega donde su papá trabajaba. Y empezó ahí. Pero no tiene ambición de crecer ni fortalecerse. Él simplemente va de un trabajo a otro trabajo, teniendo todas las oportunidades que el mismo otro joven tuvo allá. Y él dice, ¿por qué Dios no me prospera? Tiene sentido, ¿no? Que Dios va a prosperar a través del trabajo, los negocios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no a todos nos va a prosperar Dios. También tenemos que ver la trayectoria y lo que podemos nosotros ofrecer. ¿Sí me explico? Por otro lado, hay un joven que él tampoco fue a la universidad, pero él aprendió un oficio. Empezó a pintar. Y aprendió todo, la preparación. Aprendió a pintar por dentro y por fuera. Aprendió a hacer estimados. Va y saca su licencia en el estado de California, $150 para una licencia. Y ahora él puede hacer contratos de $3,000, $4,000, $6,000, depende a dónde va. Recuerde, aquí en Santana no. Tiene que ir más allá, como por Huntington Beach, Newport Beach, por aquellas áreas donde la gente está dispuesta a pagar bien con que se haga bien el trabajo. Y él empieza su negocio y empieza a crecer. Tantos clientes le está llamando, contrata a otros pintores y esprayadores. De pronto él ya no está pintando, él solamente hace estimados y está ganando buen dinero. De pronto crece más la compañía y ahora contrata a alguien que haga los estimados y él está en la oficina y él no sale de ahí. Él se dirige a guiar su compañía desde una oficina. Después contrata a un gerente que se encargue de toda la administración y él simplemente está
mirando los reportes de cuánto entra en su cuenta. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tiene que aprender en dónde está usted. Por otro lado, puede ser que usted es, como mi esposa, ama de casa. Ella va a tener que depender de todo, de lo que yo gano. Si yo le echo ganas, es nuestro dinero. Siempre he dicho, es nuestro dinero. No es mío, es nuestro. Pero si yo no puedo ir más allá, ella tiene que confiar en Dios. Y tiene que depender de Dios. Y yo no quiero que ella se me desespere y después ella ande ahí buscando, descuidando a nuestras crías. ¿Sí me explico? Entonces, ella tiene que aprender el contentamiento. Por otro lado, si usted dice, bueno, yo llegué de otro país, no sé el lenguaje, de igual manera, tiene sus límites. Por eso es una mentira, una fachada decirle abiertamente, Dios te puede prosperar a alguien que no estudió. Todos los que ve ahí usted pidiendo dinero, hablan inglés. Tuvieron problemas personales de droga, no sé, no quiero yo meterme en justificar o maldecirlo a ellos, pero las oportunidades aquí las tenemos. Entonces mucha de nuestra prosperidad va a venir de cuánto nos esmeramos aquí, especialmente viviendo en el país más próspero del mundo, en el condado más próspero de California. Recuerden, no Santana, pero sí por allá. Pero aquí va la prosperidad verdadera, es esta, no cuánto dinero tengo. Escuche esto, porque gente tiene mucho dinero, tiene casas, tiene carros, pero la clave está en que Dios mismo nos da a nosotros la capacidad de disfrutarlos. Note lo que dice Eclesiastés 5:19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también, mire, facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo. Esto es, ¿qué dice ahí? Don de Dios. Es mejor ser un hombre que llega cansado del trabajo y disfruta esos frijolitos que su esposa le hizo. Y ve a sus hijos y los abraza. Hijos, les amo. Un hogar feliz. Tiene a su esposa, la ama. Él goza de lo poco que tiene, pero lo está disfrutando. Por otro lado, hay quienes pueden tener abundancia y no lo disfruten. Note lo que dice Eclesiastés 6:2. El del hombre a quien Dios da riqueza y bienes. Note que los dos tienen riqueza, los dos tienen bienes, los dos vienen de Dios y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hay gente que llega a su mansión, llega a su familia y no aborrece lo que tiene. Tú puedes pensar, ¿cómo es posible? Si yo lo tuviera, no, es que es don de Dios. Ellos se sientan como en manjares, tienen sirvientes, le ponen la comida y no son felices, son infelices, miserables, porque es don de Dios. Esta es la verdadera prosperidad. Yo estoy seguro que cualquier persona que se salga de los límites de Dios para alcanzar su riqueza jamás lo va a disfrutar. Nuestra hermanita, confíe en Dios, no se salga del límite del rol que Dios le ha dado a usted, porque pueda que tenga más dinero, pero no lo va a disfrutar. Esto es lo triste de todo esto. Y si usted empieza a mentir, a robar, a estafar, Dios le va a retener esa facultad. Es don de Dios. Comprenda, esta es la verdadera prosperidad. El que tiene poco, pero es feliz. Y usted dice, el que tiene dinero es feliz. Le aseguro que no. Porque le repito, no es pecado ser rico. El pecado es cuando usted ama el dinero. Y cuando pone a Dios en segundo lugar, jamás va a poder disfrutar. Y lo peor es esto, que pobre y miserable. Esto es ya lo peor. Que no tengo nada y tampoco disfruto nada, y cuando vaya a la eternidad tampoco tengo tesoros en el cielo. Pobre aquí, pobre allá. No, mejor no. Mejor preste atención y haga lo que Dios quiere. Busque la prosperidad como Dios quiere. Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada. Mire cómo Dios sí bendice cuando usted bendice a otros. Por eso Dios le prospera a usted. Mire, es para que usted reciba y usted pueda dar a otros. Y usted reciba y pueda dar a otros. Ser una persona generosa le va a prosperar a usted, porque Dios dice, mire, Él reparte, le voy a dar más para que reparte. Pero Él dice también, quédate con una parte, hijo. Yo aprendí este principio por accidente. Por lástima le ayudé a un muchacho recién casado y de ahí empezó
una vida de abundancia donde reconocí que cuando Dios me bendice es para que yo bendiga a otros también. Me venía una gran bendición y ahora me voy a comprar esto, vamos a comprar aquello, y viene una necesidad y me di cuenta, para esto me lo dio Dios. Una necesidad personal, se me descompuso el carro y aquí ya Dios me lo dio, o para una necesidad de nuestra iglesia. Para esto me lo dio Dios. Por eso cuando viene más dinero ya ni digo, no, este no es nuestro. Vamos a esperar a ver quién necesita. Y Dios prospera. Pero recuerde, mire, Dios, yo creo que sí, Dios le puede ayudar a usted. Y mire, esto es todo tiene que ver con la prueba de la generosidad. Escribo ahí, la prueba de la generosidad. Dice ahí en Lucas 12:48 al final del versículo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces no crea que usted debe simplemente llenarse de riquezas. Y yo creo bíblicamente que el hombre más rico del mundo debe dar su dinero. Yo no creo que Elon Musk debe quedarse con los miles de millones de dólares. Una persona en Estados Unidos puede vivir cómodamente con unos $100,000, cómodamente. Significa que él debería despojarse de esos $200,000 millones de dólares que tiene. Así se resuelve el problema del comunismo y el socialismo y de la pobreza en el mundo, que los ricos sean generosos, pero yo tampoco creo que hay que quitar la fuerza al dinero, tiene que salir de él. Si todos los ricos dieran su dinero, no hubiera pobreza. ¿Pero por qué no dan el dinero? Porque están pensando en lo terrenal, están pensando en ellos mismos. Pues muchos de ellos ni creyentes son. ¿Cómo voy a despojarme de lo que tanto me costó? Exactamente. Y aquí es lo que dice la Biblia, este pasaje: el que más se le da, más se le va a pedir, más se le va a demandar. Contrario entonces a la teología del evangelio de prosperidad. Quédate más y más para acá y más para acá. Manda tu semilla, no a la persona, a mí, al predicador en la televisión. Note que todo eso entonces es una estafa contraria a la Biblia. Y hacerle sentir a usted mal porque no tiene dinero. Bueno, aprenda el contentamiento, aprenda a ser generoso con lo que tenga y pídele a Dios que le dé la facultad, el don de disfrutar lo poco que sí tiene. ¿Está usted dispuesto a dejar a un lado esa noción de hacerse rico, de buscar las riquezas y más bien buscar hacer la voluntad de Dios? ¿Está dispuesto a poner a Dios primero? No pensar que su vida debe consistir de la abundancia de los bienes que usted posee. Ya deje de perseguir a George Washington o a Benjamin Franklin. Siga a Cristo. Siga a Dios, siga al Padre. Él nos va a proteger, Él nos va a guiar, Él nos va a bendecir. Pero por otro lado, usted está dispuesto a trabajar más inteligente también, a crecer y a confiar en Dios. Joven, ¿estás dispuesto a buscar la prosperidad con la bendición de Dios? Y cuando Dios te bendiga a ti y te dé a ti miles y millones, mira, no te olvides de tu siervo. No te olvides de nuestros hijos, de tus papás. Bendice a tus padres. Recompensa a tus padres. Si Dios te bendice, si Dios nos bendice, es para hacer bendición a otros. Ahora, tengo que explicarle todo esto porque hay un aspecto importante también de la generosidad en la vida de un cristiano, un miembro de una iglesia. Si usted no es miembro de nuestra iglesia, nunca lo invitamos a qué, para que usted dé. Ese nunca ha sido nuestro propósito. Los que han estado con nosotros por años saben eso. Nunca hemos torcido el brazo, nunca hemos manipulado, nunca he usado pasajes torcidos y tus primicias y tus talentos y tus diezmos y tus ofrendas extras y tus aguinaldos, tráelos. No, nunca hemos enseñado nada de eso. Hemos enseñado una generosidad voluntaria. Tampoco he asustado a la gente que te va a agarrar el devorador y te vas a enfermar y tus hijos se van a enfermar en el hospital. Nunca hemos enseñado eso. Nunca hemos vendido nada aquí. No hay una persona y vayan a la tiendita a comprar sus dulces. Aquí nunca ha habido algo así. Siempre que hay algo de enseñanza, instrucción, les proveemos todo el material. No hay costo y es buen material. Biblias regalamos aquí, no vendemos nada. Tenemos un instituto bíblico, no cobramos por el instituto bíblico. Y sé que hay mucha gente que cobraría. Es una fuente de ganancia. No, nosotros no vendemos nada de eso. Lo hacemos todo porque si Dios nos dio de gracia debemos dar.
Entonces, por eso la motivación que yo quiero darle a usted de dar y apoyar en la obra de Dios es para que salga de su corazón. ¿Sabe cuántas veces he escuchado que se arrepiente por haber dado a la obra de Dios? Qué triste es hablar de esa manera. Que una persona cuando debe ser de corazón, debe ser por amor a Dios y por amor a los demás, para que avance la obra de Dios. Pero yo no puedo hablarles de ser generosos con Dios si usted tiene problemas económicos, si usted no tiene un buen presupuesto, si usted está confundido sobre lo que es el evangelio de la prosperidad y usted piensa que usted, como no lo ha prosperado a Dios, usted no le toca. La próxima semana estaré hablando un poco acerca entonces de ser generosos hacia Dios. Así que le invitamos. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar.